Hay un caballo del que no se habla mucho, compadre, pero los que lo conocieron, juro que no lo olvidaron jamás. Se llamaba el Retinto del Diablo. Y no era un apodo de adorno. No era uno de esos nombres que le ponen nomás para que suene bonito en la feria. Era un nombre que se ganó con sangre, con polvo, con el crujir de maderas rotas y con los gritos de hombres que creyeron poder más que él. Un caballo retinto oscuro, casi negro cuando sudaba, con una mancha blanca en el pecho tan pequeña que parecía una estrella apagada. Y esa estrella, compadre, iba a ser la última cosa que muchos vieron antes de salir volando por los aires. Pero antes de contarte todo eso, necesito que sepas algo. Hace no mucho tiempo, en los ranchos del norte de Jalisco, cerca de los límites con Zacatecas, pasó algo que tiene a los viejos apostadores todavía discutiendo en las cantinas. Algo que involucra a ese caballo, a un hombre que nadie esperaba, y a una carrera que no debió haberse corrido. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa tarde en el carril de tierra del rancho El Mezquitón? ¿Qué revela esa carrera sobre el vínculo entre un hombre y un animal que parecía maldito? Lo vamos a descubrir al final, compadre. Por ahora, ponte cómodo, porque esto apenas empieza. La contradicción que vas a escuchar hoy es una que conoce bien cualquiera que haya vivido cerca de los caballos de carrera. El talento no tiene pedigrí, y el corazón no se mide en papeles. Un caballo que todos rechazaron, un hombre que nadie tomó en serio, y una apuesta que puso en la balanza no solo el dinero, sino el honor, la palabra empeñada, y algo que vale más que todo eso, la lealtad entre dos seres que se encontraron cuando el mundo les había dado la espalda a los dos. Esto es la historia del Retinto del Diablo. Corría el año de 1978 y en el municipio de Huejúcar, al norte de Jalisco, la vida se medía en cosechas, en ganado y en caballos. No había en esos ranchos un hombre que no supiera montar desde niño. No había fiesta sin carrera parejera. No había domingo sin que alguien apostara lo que no tenía sobre un caballo que quería más de lo que podía dar. Era una cultura entera construida sobre el lomo de un animal. Los caballos no eran mascotas, compadre, eran socios. Eran la diferencia entre el hambre y la mesa puesta. Y los hombres que los criaban los conocían como se conoce a un hermano, con sus virtudes y sus mañas, con sus días buenos y sus días en que amanecían con el diablo adentro. En ese mundo vivía don Refugio Ibarra, 52 años, manos curtidas de curtir años y trabajo, bigote entrecano, voz de pocos decibeles pero de mucho peso. Don Refugio no era rico, pero tampoco era pobre de espíritu, que es la peor pobreza. Tenía un rancho chico, como 20 hectáreas de tierra que daban de beber pero no de comer demasiado bien, unas vacas flacas, un par de yeguas de trabajo y una reputación que había construido ladrillo por ladrillo durante 30 años de honradez y de buen trato. La gente de Huejúcar lo respetaba. No le tenían miedo, que eso es diferente. Le tenían respeto de verdad, el que se gana y no se compra. Pero don Refugio cargaba algo que muy poca gente sabía. Una deuda. No de dinero, aunque el dinero también andaba escaso. Era una deuda de otra naturaleza, la peor clase de deuda que existe, la que se tiene con uno mismo. 3 años antes, en 1975, su hijo mayor, Ezequiel, había muerto en un accidente de trabajo en el norte, en Sonora, a donde había ido a chambear en los campos de trigo. Tenía 23 años, era soltero, y le había pedido permiso a su padre para irse. Don Refugio se lo dio. Y desde ese día, aunque nadie en su familia le dijera nada, aunque su esposa doña Consuelo le repitiera que no era su culpa, don Refugio cargaba eso. Lo cargaba como se carga un costal mojado, pesado, incómodo, y que no se puede tirar. Ezequiel era el que entendía de caballos en esa familia, el que tenía el ojo, el que podía ver a un potro de 6 meses y decir con una calma pasmosa: «Ese va a correr, apá». Y casi siempre tenía razón. Con él muerto,
Don Refugio había dejado de interesarse en los caballos de carrera. Vendió el único cuarto de milla que tenía, un alazán llamado El Cañón, que le había ganado algunas carreras modestas, y se dedicó nomás al trabajo del rancho. Los domingos de carrera los pasaba en casa. Eso también lo notó la gente, porque don Refugio antes nunca faltaba al carril. Y así estaban las cosas en el rancho de don Refugio Ibarra, en el otoño de 1978, cuando llegó el retinto. Mira nomás cómo llega a veces lo que va a cambiar tu vida. Sin anuncio, sin fanfarria, sin que nadie te avise. El retinto llegó en la caja de una camioneta destartalada que manejaba un coyote de caballos llamado Leonel Bracamontes, conocido en toda la región como el Pelón Bracamontes, aunque tenía pelo, que eso también es de las ironías que da la vida. El Pelón era comprador y vendedor de caballos de descarte, los que nadie quería, los que habían fallado en alguna carrera, los que tenían algún defecto de carácter o de físico. Los compraba barato y los revendía barato, y vivía de ese margen delgado como hoja de papel. Ese día iba pasando por el rancho de don Refugio a ofrecerle unas gallinas, porque también traficaba con gallinas, con lo que se dejara, y se detuvo porque necesitaba agua para su camioneta que andaba hirviendo. Don Refugio le dio el agua y también un vaso de agua fresca a él, que así era de hospitalario. Y el Pelón Bracamontes, agradecido y con su naturaleza de vendedor que no puede apagar aunque quiera, le dijo: «Don Refugio, llevo un caballito ahí atrás que si gusta echarle un ojo, no le va a costar nada mirarlo». Don Refugio estaba a punto de decir que no. Ya tenía el no en la boca, ya lo estaba pronunciando, cuando su perro, un mestizo viejo que se llamaba Tizón, corrió hacia la caja de la camioneta y empezó a ladrar. No de miedo, sino de curiosidad, que los perros también tienen esas dos clases de ladrido, y los que saben las distinguen. Y don Refugio, sin saber por qué, siguió al perro. Lo que vio en esa caja fue un potro de 2 años que parecía pura rabia concentrada. Retinto oscuro, casi negro, con esa pequeña mancha blanca en el pecho. Los ojos, compadre, los ojos de ese animal. No había miedo en ellos. Había fuego. Había algo que don Refugio, que llevaba 52 años mirando caballos, no supo nombrar de inmediato. Después, meses más tarde, le diría a un amigo: «Era como si el caballo te estuviera evaluando a ti, no al revés». El Pelón Bracamontes explicó lo que había de explicar. El potro venía de un rancho grande de Zacatecas, donde lo habían intentado amansar 4 veces. 4 jinetes distintos, 4 intentos, 4 fracasos. El último había terminado con el jinete en el hospital con 2 costillas rotas y un orgullo destrozado. El dueño del rancho, harto, lo había vendido a precio de carne. El Pelón lo había comprado con la idea de revenderlo, pero 2 semanas llevaba intentando encontrar comprador y nadie quería saber nada de ese animal. «¿Cuánto?», preguntó don Refugio, y él mismo se sorprendió de haberse escuchado preguntar eso. El Pelón dijo un número que era efectivamente precio de descarte. Don Refugio lo regateó a la mitad. El Pelón aceptó casi sin pelear, que él también quería deshacerse del problema. Y así fue como el retinto del diablo llegó al rancho El Mezquitón. Doña Consuelo, la esposa de don Refugio, lo miró llegar desde la puerta de la casa con los brazos cruzados y una expresión que no necesitaba palabras. Pero no dijo nada. Conocía a su marido, conocía esa mirada que él traía, esa chispa que no había visto en sus ojos desde que murió Ezequiel. Y aunque tenía sus dudas sobre la cordura de comprar un caballo que 4 jinetes no habían podido domar, doña Consuelo Ibarra era una mujer que entendía que a veces los hombres necesitan de un reto para volver a estar vivos. No más dijo: «No te vayas a romper nada, viejo», y se metió a la cocina. Los primeros días con el retinto fueron exactamente lo que cualquiera habría predicho. El caballo no dejaba acercarse a nadie. Comía, bebía, pero si alguien se aproximaba demasiado, esos ojos de fuego se encendían
y las patas delanteras empezaban a moverse con una advertencia que era imposible malinterpretar. Don Refugio no intentó montarlo, no intentó forzarlo. Se sentaba en la barda del corral todas las tardes, a veces con un café, a veces nomás con su sombrero en la mano, y se quedaba mirando al potro, sin moverse mucho, sin hablar mucho, solo ahí. Si andas manejando ahorita y me estás escuchando, compadre, imagínate esas tardes, el sol de Jalisco bajando despacio, el olor a tierra seca y a alfalfa, el silencio de rancho que no es silencio de verdad, sino una sinfonía de grillos y viento, y el ocasional bufido de un caballo. Don Refugio sentado en esa barda, y el retinto al fondo del corral, mirándolo. Así pasó la primera semana. La segunda semana, algo cambió. El retinto empezó a acercarse. No mucho. Unos pasos, como si la curiosidad le ganara al recelo. Don Refugio seguía sin moverse, sin hablar, sin intentar nada. Solo estaba ahí. Y en eso, compadre, había una sabiduría que venía de décadas de conocer animales y de algo más profundo que el conocimiento técnico. Venía del duelo. Don Refugio sabía lo que era necesitar tiempo. Sabía lo que era no querer que nadie te tocara. Sabía lo que era observar el mundo desde lejos antes de decidir si valía la pena acercarse de nuevo. Para el final de la segunda semana, el retinto se dejó oler la mano. No más oler. Don Refugio no la movió, no intentó acariciarlo. Solo dejó la mano abierta y quieta, y el potro se acercó, lo olió largo, y se fue. Pero había cruzado algo, compadre. Había un puente que antes no existía. El proceso tomó 2 meses. 2 meses de paciencia, de constancia, de madrugar para estar en el corral antes de que saliera el sol. 2 meses de acercarse 1 centímetro más cada día, de hablarle quedito al oído cosas que nadie más escuchó, de ofrecerle piloncillo en la palma de la mano hasta que el potro empezó a buscarlo en los bolsillos de la camisa. 2 meses en los que don Refugio Ibarra fue volviendo a ser él mismo, aunque él no se diera cuenta todavía. El día que por primera vez puso la mano en el lomo del retinto y el caballo no se movió, don Refugio se quedó así un momento largo, y los que lo vieron de lejos dijeron que el viejo tenía los ojos brillosos. Él nunca lo admitió, claro. Pero ahí no termina, compadre, porque lo de domarlo, lo de ganarse su confianza, eso fue apenas el principio. Lo que vino después nadie lo esperaba, ni el propio don Refugio. El primer día que lo ensillaron, o más bien el primer día que don Refugio intentó ponerle la silla, el retinto se dejó, sin bronca, como si fuera lo más natural del mundo. Los peones del rancho, que eran 2 muchachos jóvenes llamados Esteban y el Chato Villegas, se miraron entre sí sin decir nada. Eso no era normal. Un caballo que había mandado a 4 hombres al hospital no se deja ensillar así nomás en el primer intento. Pero así fue. Montar fue otra cosa. Don Refugio no subió de golpe. Puso el pie en el estribo, le habló al caballo, esperó a que se calmara, y luego subió despacio, tan despacio que parecía que se estaba acostando. Y el retinto se quedó quieto. Bufó una vez, movió las orejas y se quedó quieto. Don Refugio le dio una palmadera suave en el cuello y le dijo, en voz que solo el caballo escuchó: «Ya, compadre, ya estamos los 2 aquí». Ese día solo caminaron. Nomás caminaron por el corral, en círculos lentos, como 2 viejos que salen a dar la vuelta después de cenar. Nada de trote, nada de galope, nada de demostrar nada. Solo caminar. Pero cuando llegó el trote, compadre, ahí fue que todo el mundo supo que ese caballo era diferente. El retinto del diablo no trotaba como los demás caballos. Trotaba como si el suelo le quedara chico, como si cada paso fuera un insulto a la gravedad. Esteban, el peón, que tenía 19 años y no había aprendido todavía a guardar silencio con la boca abierta, dijo en voz alta lo que todos pensaban: «Don Refugio, ese caballo corre». Y cuando llegó el galope, la duda ya no existía.
Don Refugio lo corrió por primera vez en la recta del rancho, una distancia de 400 metros entre dos mezquites viejos que servían de marca. Solo lo corrió una vez, y el tiempo que hizo le erizó los cabellos de los brazos al viejo. No tenía cronómetro, pero tenía 50 años de ojo, y su ojo le decía que ese potro retinto oscuro podría correr con los mejores de la región. Acá fue cuando Don Refugio tomó una decisión que cambiaría todo lo que iba a seguir. No le contó a nadie, no fue a presumir al pueblo, no fue a la cantina a hablar de su caballo nuevo. Se quedó callado. Siguió entrenando a El Retinto en la privacidad de su rancho, al amanecer, cuando todavía no había luz suficiente para que alguien de afuera pudiera ver bien lo que estaba pasando. Esteban y el Chato juraron no decir nada, y los muchachos eran leales, así que la boca se quedó cerrada. ¿Por qué ese secreto? Porque Don Refugio había aprendido algo en 52 años de vida en rancho, que cuando tienes algo valioso, el mundo entero se convierte en comprador o en ladrón, y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Pasaron 4 meses, 4 meses de entrenamiento silencioso, de distancias graduales, de aprender juntos, el viejo y el caballo, el idioma que hablaban solo ellos dos. Don Refugio descubrió que El Retinto era inteligente de una manera que ponía nervioso. Aprendía rápido, recordaba todo, y tenía una competitividad que no se le enseña a un caballo, que o la traen o no la traen. Cuando lo ponían junto a otro caballo, aunque fuera en entrenamiento, algo en El Retinto cambiaba. Se tensaba, se afinaba, se convertía en pura voluntad de ganar. Y lo peor fue que Don Refugio también lo notó en sí mismo. Algo en él también había cambiado. Se levantaba temprano con ganas, comía bien, dormía. Doña Consuelo, que llevaba 3 años viéndolo arrastrarse de un día para el otro con esa culpa silenciosa encima, le dijo una noche en la cama: «¿Ya volviste, Cuco?» Él no respondió, pero le apretó la mano. Fue en enero de 1979 cuando Don Refugio decidió que era tiempo. Tiempo de llevar a El Retinto a una carrera. La primera no fue grande. Fue en una feria de pueblo, en Totatiche, a 20 kilómetros de Huejúcar. Carril de tierra, 200 metros, caballos de rancho sin mayor pedigrí. Don Refugio llegó sin hacer escándalo, sin apostar fuerte, con El Retinto en el remolque y los 2 muchachos de peones. Registró al caballo con su nombre completo, El Retinto del Diablo. Cuando la gente del registro lo vio, uno de ellos se rió. ¡Qué nombre tan valentón para un caballo de rancho! Don Refugio no dijo nada, solo firmó el papel. La carrera fue sobre 300 metros. El Retinto salió del portón como si lo hubieran catapultado. No hubo competencia, compadre. No la hubo. El segundo lugar llegó con 3 cuerpos de distancia, y eso siendo generosos. La gente que estaba viendo se quedó un momento en silencio, ese silencio que precede al ruido cuando nadie sabe bien qué acaba de pasar, y luego empezaron los gritos y los comentarios. Don Refugio recogió su premio, que era modesto, se subió al remolque con el caballo, y se fue antes de que nadie pudiera hablarle mucho. Esteban quería celebrar. El Chato quería celebrar, pero Don Refugio dijo no más. A casa. Ya. Esa noche, solo en el corral, Don Refugio le dio una última palmada a El Retinto y le dijo: «Esto apenas empieza». Y entonces pasó lo que cambió todo. En Totatiche había estado esa tarde un hombre que no debería haberse enterado todavía. Se llamaba Abundio Terrones, conocido en 3 municipios como el Abundio, o entre los que le tenían menos respeto, como el Gordo Terrones. Era dueño del rancho más grande de la zona, el Rancho La Beata, con 150 hectáreas de tierra buena, ganado fino, y 2 caballos cuarto de milla que habían corrido en Guadalajara y en Aguascalientes. Hombre de dinero, hombre de contactos, hombre que cuando quería algo lo conseguía por las buenas o por las otras. El Abundio Terrones había visto correr a El Retinto ese domingo en Totatiche.
Lo había visto con esos ojos pequeños que tenía, metidos entre cachetes colorados, y había visto lo que todos vieron, un caballo extraordinario. Y su primera reacción, compadre, como era su costumbre, fue simple. Quería comprarlo. A los 3 días de la carrera de Totatiche, el Abundio Terrones llegó al rancho El Mezquitón en su camioneta guinda último modelo, con un hombre que lo acompañaba siempre y que se llamaba Nazario, grandote y callado, que servía de secretario, de chofer y de lo que se ofreciera. Don Refugio lo recibió en la puerta de la casa, como se recibe a la gente en rancho, con educación pero sin servilismo. El Abundio fue directo, porque era hombre de pocas vueltas cuando sabía lo que quería. Le ofreció por el retinto una cantidad que era razonable, más que razonable en realidad, considerando lo que don Refugio había pagado. Era una oferta justa de dinero. Don Refugio la rechazó. El Abundio subió la oferta. Don Refugio la rechazó de nuevo con la misma calma. El Abundio lo miró un momento, esos ojos pequeños tratando de leer al hombre que tenía enfrente, y preguntó, ¿qué quiere por él, don Refugio? Y don Refugio dijo algo que el Abundio no esperaba. No está en venta, don Abundio. Con todo respeto. Hubo un silencio que duró lo que dura una nube en pasar frente al sol. Nazario, el grandote, miró a su patrón. El Abundio Terrones sonrió, pero fue una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pues qué bueno, don Refugio. Está en su derecho. Se levantó, se puso el sombrero y se fue. Don Refugio lo vio alejarse y sintió en la nuca ese frío que siente uno cuando sabe que algo no terminó, que nomás hizo una pausa. Tenía razón. En los siguientes 3 meses, el retinto corrió 4 veces más. Ganó las 4. No siempre por márgenes aplastantes, porque don Refugio era hombre listo y entendía que no convenía mostrar todo lo que el caballo podía dar en cada carrera. Pero ganó las 4. Su fama empezó a crecer, primero en los municipios cercanos, luego en todo el norte de Jalisco. El nombre empezó a circular en las cantinas, en los corrales, en las ferias, el retinto del diablo, el caballo de don Refugio Ibarra, ese retinto oscuro que nadie había podido domar y que ahora ganaba todo lo que le ponían enfrente. Las apuestas también crecieron. Don Refugio apostaba moderado, nunca lo que no podía perder, porque eso es lo que hace la gente sensata. Pero moderado en esos contextos también significaba cantidades que iban aliviando la economía del rancho, que había estado apretada. Doña Consuelo empezó a ver diferencia en la despensa. Los muchachos, Esteban y el Chato, recibieron aumento sin pedirlo. Nadie vio venir lo que el Abundio Terrones estaba armando en silencio. Porque el Abundio, compadre, no era hombre de aceptar un no y quedarse con los brazos cruzados. Era hombre de estrategia. Y mientras el retinto ganaba carreras y don Refugio disfrutaba de su segunda vida, el Abundio Terrones estaba haciendo 2 cosas al mismo tiempo, averiguando todo lo que podía averiguar sobre el retinto y preparando a su caballo más fino, un alazán llamado el Cazador del Norte, que había corrido en Aguascalientes y tenía un historial de 12 victorias en carrera formal. El Abundio quería una carrera, una sola, y quería apostarle todo lo que tuviera. El problema era que don Refugio no quería correr contra el Cazador del Norte. No todavía. El retinto tenía 2 años y medio, era joven, y aunque sus tiempos en el entrenamiento eran impresionantes, don Refugio sabía que un caballo de rancho con 6 carreras encima no era lo mismo que un 1/4 de milla con 12 victorias formales y más de 2 años de competencia seria. Y aquí, compadre, fue donde el Abundio Terrones usó una herramienta que los hombres de su tipo conocen bien, la presión social. Empezó a hablar, con cuidado, con habilidad, en los lugares correctos. No decía cosas malas de el retinto. Eso habría sido burdo. Decía cosas que parecían elogios pero que eran preguntas envenenadas. Ese retinto de don Refugio corre muy bien contra caballos de rancho,
¿Qué pasaría si corriera contra uno de verdad? Yo lo quise comprar. Don Refugio no quiso vender. ¿Será que sabe algo que nosotros no sabemos? Que el caballo no aguanta una carrera de verdad. Dicen que ya hasta le tienen miedo al cazador del norte. El rumor llegó, como siempre llegan los rumores, a los oídos de don Refugio. Llegó un jueves por la tarde. Se lo dijo Esteban con cara de disgusto. Don Refugio, dicen por ahí que le tienen miedo al cazador de El Abundio. Don Refugio no dijo nada ese momento. Fue al corral. Estuvo un rato con el retinto. Y esa noche habló con doña Consuelo. Le contó todo. Ella lo escuchó con esa paciencia que tiene la gente que sabe que a veces escuchar es lo único necesario. Cuando él terminó, ella dijo: «¿Qué te dice el caballo?» Don Refugio la miró. «¿Cómo?» «El caballo, Cuco. ¿Qué te dice cuando lo corres?» Y don Refugio se quedó pensando en eso un momento largo, y luego dijo: «Que todavía le estoy poniendo freno, Consuelo, que todavía no le he soltado todo lo que tiene». Ella asintió. «Pues ahí está tu respuesta». Pero aún así, don Refugio esperó, porque la paciencia era su virtud principal, y porque sabía que una decisión tomada por orgullo herido raramente es la correcta. Lo que lo movió no fue el orgullo, fue algo peor. Si andas chambeando y me escuchas de fondo, compadre, para tantito y escucha esto bien, porque aquí viene la parte que cambia todo. El Abundio Terrones, viendo que sus palabras no eran suficientes para provocar a don Refugio, decidió mover otra pieza, y esta pieza se llamaba el agua, el rancho. El mezquitón de don Refugio colindaba por el lado norte con una propiedad que llevaba años en disputa legal, unos terrenos de temporal que ninguno de los dos vecinos había podido acreditar completamente. Don Refugio usaba esa tierra para pastoreo ocasional, y no le había dado mayor importancia, porque la disputa parecía dormida. Pero el Abundio Terrones, con su dinero y sus contactos, encontró la manera de reactivar ese juicio, de meterle un abogado de ciudad, y de poner en riesgo real esa franja de terreno que don Refugio necesitaba para el ganado en temporada seca. No fue amenaza directa, nunca lo es con los hombres como el Abundio. Fue una coincidencia que el juicio se reactivara justo cuando las conversaciones sobre la carrera estaban en el aire. Y fue otra coincidencia que uno de los amigos del Abundio mencionara, casualmente, en presencia de un conocido de don Refugio, que cosas así se arreglan entre caballeros fuera del juzgado. Don Refugio entendió el mensaje. Mira nomás cómo funciona el poder cuando no tiene escrúpulos. Fue un viernes cuando don Refugio fue a ver a El Abundio Terrones, solo, sin los muchachos, en su camioneta vieja. Llegó al rancho La Beata y pidió hablar con el dueño. Lo recibieron en la sala grande, donde había sillas de cuero y fotos de caballos en las paredes, el decorado de un hombre que quería que todos supieran cuánto valía. «Don Abundio», dijo don Refugio sin rodeos, «quiero hablar de la carrera». El Abundio sonrió con esa sonrisa de ojos muertos. «Siéntese, don Refugio. ¿Gusta algo?» «No, gracias. Vengo a decirle que voy a correr, pero en mis términos». Y entonces don Refugio puso sobre la mesa los términos. La carrera sería en el carril del rancho El Mezquitón, en terreno conocido para el retinto. 400 metros, distancia que favorecía a su caballo. La apuesta sería en cantidades que ambos pudieran perder sin quedar en la miseria, porque don Refugio no era hombre de arruinar a nadie, aunque le tuviera coraje. Y el pleito de los terrenos se retiraría del juzgado sin importar quién ganara, porque eso no tenía nada que ver con los caballos, y los dos lo sabían. El Abundio escuchó todo esto con su sonrisa. Luego dijo: «Me gustan sus términos, don Refugio. Con una modificación, la apuesta tiene que ser más grande. Si voy a llevar a El Cazador del Norte hasta Huejúcar, tiene que valer el viaje». Negociaron. Al final quedaron en una cantidad que era la mitad de lo que el Abundio había pedido originalmente, pero el doble de lo que don Refugio había propuesto.
Era una suma que representaba para don Refugio varios meses de trabajo, una suma que si perdía lo dejaría apretado, pero no lo destruiría. Lo que don Refugio no sabía era que el Abundio Terrones, al salir de esa reunión, fue a buscar a 3 apostadores más de la región y organizó apuestas laterales que multiplicaban muchas veces lo que él personalmente había acordado con don Refugio. El Abundio no apostaba solo con su dinero, compadre. Apostaba con el dinero de otros, y en caso de perder, la pérdida era toda suya. Pero si ganaba, la ganancia se repartía. Era el tipo de acuerdo que los apostadores serios llaman un libro y que los honestos llaman trampa. La fecha quedó para el primer domingo de marzo de 1979. Faltaban 3 semanas. Don Refugio regresó a su rancho y le contó todo a doña Consuelo esa noche. Ella escuchó, y cuando él terminó preguntó, ¿estás seguro del caballo? Del caballo sí, dijo don Refugio. De todo lo demás no sé. Los siguientes días fueron de entrenamiento intenso pero inteligente. Don Refugio no quiso exigirle más de lo necesario a El Retinto, porque conocía a los caballos y sabía que no se llega al día de la carrera con las piernas quemadas de tanto entrenar. Lo trabajó con ritmo, lo mantuvo fuerte sin cansarlo, le dio la alimentación correcta y el descanso que necesitaba. Pero había algo que lo inquietaba, y era el cazador del norte. Don Refugio mandó discretamente a Esteban a ver correr al alazán en una carrera que tenía en Colotlán 2 semanas antes de la fecha acordada. Esteban fue, vio, y regresó con un informe que era al mismo tiempo alentador y preocupante. Alentador porque el cazador era un caballo que dependía mucho de su arrancada, que salía fortísimo del portón, pero que no aceleraba en la segunda mitad de la distancia. Preocupante porque su tiempo en los primeros 100 metros era impresionante, de los mejores que Esteban había visto en carrera de rancho. Don Refugio procesó eso en silencio. Si el Retinto salía mal del portón, el cazador podría llevar una ventaja que fuera difícil de remontar en 400 metros. La salida iba a ser determinante. Y aquí había un problema, compadre. El Retinto no siempre salía bien. Era un caballo que a veces se distraía en el portón, que miraba hacia los lados, que necesitaba que su jinete lo enfocara antes de que abrieran. Don Refugio había trabajado eso, pero no estaba resuelto completamente. Era la única debilidad técnica visible del caballo. Entonces pasó algo que nadie esperaba en esas semanas de preparación, algo que a primera vista parecía menor, pero que iba a resultar crucial. El Chato Villegas, el peón más joven, que tenía 17 años y pesaba como 50 kilos mojado, le pidió permiso a don Refugio para montar a El Retinto, no para entrenar en serio, solo para conocerlo. El Chato tenía manos muy suaves para montar, esa cualidad que no se enseña y que los caballos agradecen. Don Refugio lo dejó. El Chato subió al Retinto y el caballo no hizo nada. Se portó, y cuando el Chato lo llevó al carril y le soltó las riendas tantito en la arrancada, el Retinto explotó hacia adelante de una manera que hizo que el Chato se aferrara a las crines para no caerse. Pero lo más importante fue lo que el Chato sintió. El caballo había arrancado perfecto, sin dudar, sin distraerse, sin voltear a los lados. «Don Refugio», dijo el Chato cuando bajó, temblando un poco de la emoción, «ese caballo arranca mejor conmigo que con usted. No lo digo de faltarle el respeto, lo digo porque es verdad». Don Refugio no se ofendió. Se quedó pensando. El Chato pesaba 50 kilos. Don Refugio pesaba 75. En 400 metros, esa diferencia de 25 kilos podía significar varios metros de distancia. Y si además el caballo arrancaba mejor con el muchacho, fue la decisión más difícil que tomó en toda esta historia. Más difícil que comprar el caballo. Más difícil que aceptar la carrera. Más difícil que negociar con el Abundio. Don Refugio le dijo al Chato, «Tú lo montas el domingo».
El chato lo miró con unos ojos que no sabían si alegría o susto. ¿Yo? Tú. Doña Consuelo, que estaba cerca y escuchó, no dijo nada. Pero esa noche le dijo a su marido en privado: «Eso que hiciste hoy, Cuco, fue lo más valioso que he visto hacer en mucho tiempo. Quitarte a ti mismo para que gane el caballo». Don Refugio no respondió, pero durmió bien esa noche. La semana previa a la carrera fue la más larga. La voz se corrió: «Compadre, porque estas cosas no se pueden guardar en secreto para siempre». Todo el norte de Jalisco y parte de Zacatecas sabía que el domingo 1 de marzo iba a correr el retinto del diablo contra el Cazador del Norte, en el carril del rancho El Mezquitón, en Huejúcar. 400 metros. Apuestas de consideración. El caballo indomable del rancho chico contra el cuarto de milla de carreras formales del rancho grande. El sábado por la tarde llegaron los primeros carros al pueblo. Gente de Zacatecas, gente de Colotlán, gente de Villaguerrero. El hotel del pueblo, que tenía 8 cuartos, se llenó. La cantina de Don Lacho trabajó hasta la madrugada. Los apostadores laterales, los que el Abundio había convocado, llegaron con su dinero y sus libretas y sus conversaciones en voz baja. Don Refugio se fue a dormir temprano esa noche. Había hecho todo lo que podía hacer. El retinto estaba bien, estaba descansado, estaba listo. El chato había practicado la arrancada 20 veces en los últimos 3 días, y la hacía bien. El carril era conocido. El sol del domingo sale igual que cualquier otro día. Esa noche, en el corral, Don Refugio pasó un momento solo con el retinto. Le puso la mano en el cuello y le habló quedito, como siempre. No sabemos qué le dijo, y de eso no hay testigos. Pero cuando salió del corral, Don Refugio Ibarra tenía una calma en la cara que Esteban, que lo vio pasar, recordaría años después. El domingo amaneció con frío de marzo, ese frío norteño que muerde pero que anuncia día claro. A las 9 de la mañana ya había gente en el rancho El Mezquitón, que no cabía. Habían llegado de madrugada, habían amanecido estacionados en la terracería, había mujeres con rebozo, y hombres con sombrero, y niños corriendo entre los carros. El olor era de polvo y de café, y de gorditas de maíz que alguien puso a vender en un comal improvisado. El Abundio Terrones llegó a las 10 con su camioneta guinda, con el Cazador del Norte en un remolque fino, con Nazario y con 2 hombres más que traía siempre cuando había asuntos de dinero. El alazán bajó del remolque con esa prestancia que tienen los caballos que saben que los están mirando. Brillaba de bien cuidado, compadre. Era un animal hermoso, que eso no se le podía negar. El retinto ya estaba en el carril, con el chato encima, caminando despacio para entrar en calor. El retinto oscuro con su estrella apagada en el pecho, el muchachito de 17 años encima con cara de concentración total. La gente los miraba y la conversación era de voces bajas, de ese respeto involuntario que da lo que se siente importante. Don Refugio estaba de pie junto al carril, con el sombrero en la mano. Doña Consuelo estaba a su lado, con la mano en el brazo de su marido. Las apuestas de última hora se cruzaban por todos lados. La mayoría del dinero externo iba al Cazador del Norte, por pedigrí, por historial, por el respaldo de El Abundio. El dinero local iba al retinto, por lealtad, por lo que habían visto, por ese instinto que a veces tiene la gente de rancho, de apostarle a lo suyo. Se llamó a los caballos al portón. El silencio que cayó en ese momento, compadre, es el silencio que precede a todas las cosas que importan. El silencio antes del portón, el que tiene olor a tierra y a sudor y a anticipación. El Cazador del Norte entró al carril con su jinete, un muchacho de Zacatecas experimentado, que llevaba años corriendo para el Abundio. Se instaló sin problema, profesional, tranquilo. El retinto entró al carril, y ahí fue cuando pasó algo que hizo que la gente contuviera el aliento. El caballo se distrajo, así, no más. Volteó hacia la multitud, esas orejas moviéndose, esos ojos de fuego recorriendo la gente. El chato lo sintió tenso debajo y le habló quedito. Le puso las manos suaves en el cuello.
Intentó focalizarlo, pero el retinto seguía inquieto. El starter esperó. La gente esperó. Don Refugio, desde donde estaba, vio todo eso y sintió un frío en el estómago. Miró al chato. El muchacho lo miró de vuelta, y en esa mirada había una pregunta. Don Refugio hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta el portón, hasta donde lo dejaron pasar, y se paró frente a el retinto. El caballo lo miró. Don Refugio no dijo nada. Nomás lo miró. Esos dos, el viejo y el caballo, sostuvieron la mirada 5 segundos que parecieron 5 minutos. Y el retinto se tranquilizó. Se puso quieto. Bajó la cabeza un momento, la volvió a levantar y se quedó en posición. Listo. Don Refugio dio un paso atrás. El starter levantó la bandera. Y entonces pasó lo que cambió todo. El portón se abrió. El cazador del norte salió como rayo, exactamente como Esteban había dicho, fortísimo en los primeros metros, su jinete pegado a su cuello, el alazán brillante en la mañana de marzo. 100 metros, ya llevaba medio cuerpo de ventaja sobre el retinto. El chato no entró en pánico. Eso fue lo que definió todo. El muchacho de 17 años, que nunca había corrido en una carrera así, que tenía el corazón en la garganta y las manos que le debían temblar, no entró en pánico. Se quedó quieto encima del retinto, se pegó al cuello del caballo y esperó. Porque lo que él sabía, lo que don Refugio le había dicho, era que el retinto no era caballo de principio, era caballo de fondo, era caballo que crecía en la segunda mitad, que encontraba su velocidad real cuando los demás empezaban a buscar el aire. A los 200 metros, la ventaja del cazador era todavía de medio cuerpo. A los 250, el retinto empezó a moverse de otra manera. Ese cambio de marcha que tienen los grandes caballos, ese momento en que dejan de correr y empiezan a volar. El chato lo sintió debajo de él y soltó un poco más las riendas, como le habían enseñado. A los 300 metros estaban parejos. La gente empezó a gritar. No había forma de no gritar. A los 350 metros, el retinto tenía la nariz por delante. El cazador del norte no tenía más. Su jinete le pedía y el alazán daba lo que podía, que era mucho. Pero el retinto daba más. Los últimos 50 metros, compadre. Los últimos 50 metros de esa carrera, en ese carril de tierra del rancho El Mezquitón, en Huejúcar, Jalisco, un domingo de marzo de 1979, los cubrió el retinto del diablo con una soltura que hizo que la gente que estaba viendo no supiera si reír o llorar, porque había algo en ese caballo corriendo, algo en la manera en que sus patas tocaban y dejaban la tierra, que era más que velocidad. Era algo que no tiene nombre exacto, pero que todos los que estaban ahí reconocieron. Llegó primero por un cuerpo y medio. El chato Villegas, cuando cruzó la meta, soltó un grito que se escuchó en todo el carril. Se inclinó sobre el cuello del caballo y le dijo algo que nadie escuchó. El retinto siguió trotando despacio, bajando la velocidad, como si supiera que había terminado y no hubiera prisa. Don Refugio Ibarra no gritó. Se quedó quieto donde estaba, con el sombrero en la mano, y miró a su caballo. Doña Consuelo le apretó el brazo, fuerte, y él le puso la mano encima. El Abundio Terrones no dijo nada en ese momento. Estaba con su cara colorada, más colorada que de costumbre, mirando a su alazán que regresaba al paso con el jinete encima con cara de piedra. Nazario, a su lado, tampoco habló. Las apuestas se pagaron. Las que don Refugio había acordado directamente con el Abundio se saldaron ahí mismo, en efectivo, sin discusión. Lo demás, las apuestas laterales que el Abundio había armado, eso fue otro pleito, compadre. Uno que no es de este relato, pero que dicen que tardó meses en resolverse. El pleito de los terrenos se retiró del juzgado la semana siguiente. Don Refugio nunca supo si fue por los términos acordados o porque el Abundio simplemente no quería seguir siendo parte de la historia de un caballo que le había ganado. A veces los hombres de dinero prefieren borrarse que quedar mal.
Don Refugio no preguntó. Recibió el papel y lo guardó. Pero ahí no termina, compadre, porque te prometí al principio algo, y un narrador que no cumple su promesa no vale la pena escuchar. ¿Qué revela realmente esa carrera? ¿Qué hay detrás del retinto del diablo que lo hace una historia que vale la pena contar? No es la velocidad del caballo, eso es lo de menos, aunque era extraordinaria. No es la derrota de El Abundio Terrones, aunque fue merecida. No es ni siquiera la apuesta ganada, el dinero recuperado, el pleito de los terrenos resuelto. Lo que revela esa carrera es esto. Un hombre que estaba roto por dentro encontró en un animal igualmente roto por dentro el camino de vuelta. El retinto del diablo era un caballo que el mundo había rechazado, que 4 hombres habían intentado doblegar a la fuerza y no habían podido, que llegó a un rancho chico de Jalisco a precio de carne y se fue convirtiendo, despacio y en silencio, en algo que nadie esperaba. Y don Refugio Ibarra era un hombre que el mundo no había rechazado, que nadie había intentado doblegar, pero que se había doblado a sí mismo desde adentro, con una culpa que no era suya, pero que cargaba como si lo fuera. Un hombre que había dejado de ir a las carreras, de disfrutar los domingos, de despertar con ganas, que había estado ahí, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Se necesitaron el uno al otro. Eso es lo que hay detrás del nombre, compadre. Un hombre y un caballo que se encontraron en el momento exacto en que los dos necesitaban ser encontrados. El retinto del diablo siguió corriendo hasta los 5 años, cuando don Refugio decidió retirarlo de las carreras. Ganó 19 de 21 carreras. Las 2 que perdió fue contra caballos de competencia regional seria, y en ambas casos por márgenes pequeños que los que estaban ahí decían que se podían haber revertido en otra tarde. Nunca fue a una carrera de hipódromo formal, porque eso no era lo que don Refugio buscaba para él. Cuando lo retiraron, el retinto se quedó en el rancho El Mezquitón, no como semental de trabajo, aunque lo usaron algo para eso. Se quedó porque era de ahí, porque ese rancho chico era su casa. Don Refugio murió en 1991, a los 64 años, de un infarto que llegó rápido y sin aviso, como los infartos que se respetan. Doña Consuelo contó después que la última mañana de su vida, don Refugio había ido al corral a ver al retinto como hacía todos los días, y que había estado ahí un rato largo, la mano en el cuello del caballo, en silencio. Después entró a desayunar. Dijo que el café estaba bueno, y se fue. El retinto del diablo vivió hasta los 18 años. Murió en el mismo rancho donde había llegado como un problema, y se había convertido en algo que no tiene nombre sencillo. Dicen los que saben de estas cosas que un caballo llora con los ojos, que no puede hacerlo de otra manera, pero que el llanto está ahí si sabes mirarlo. No sé si eso es verdad. Lo que sé es que hay historias que no necesitan ser verificadas para ser reales, y que esta es una de esas. Hay en algún corrido una verdad que los libros no guardan, compadre. Una verdad que vive en el polvo de los carriles, en el cuero viejo de las sillas de montar, en el olor a alfalfa de los corrales de rancho. La verdad de que hay animales que no son simplemente animales, y hombres que no son simplemente hombres, y que cuando esos dos se encuentran, pasa algo que no se explica con palabras, pero que todos los que lo han vivido reconocen de inmediato. El retinto del diablo no fue el caballo más rápido que corrió en el norte de Jalisco. Tal vez ni siquiera fue el más talentoso en términos puros, aunque sus tiempos decían lo contrario. Fue algo más raro que eso. Fue el caballo correcto, para el hombre correcto, en el momento correcto. Y eso, compadre, vale más que cualquier trofeo, que cualquier apuesta ganada, que cualquier corrido que se haya escrito. Hay quien dice que en Huejúcar, cuando el viento del norte baja por las lomas en las tardes de marzo, se escucha algo que parece el galope de un caballo en tierra suelta. Los viejos del pueblo lo dicen sin exagerar, como quien dice un dato del tiempo. Los jóvenes se ríen, pero los que se ríen nunca estuvieron en ese carril ese domingo de 1979,
y los que estuvieron no se ríen. Ya sabes cómo es esto, compadre. Las leyendas no nacen de la nada. Nacen de algo que pasó de verdad, de algo que alguien vivió y no pudo guardar callado, y que fue pasando de boca en boca hasta que las generaciones que vienen ya no saben dónde termina el hecho y dónde empieza el mito. Y a veces eso está bien. A veces el mito es la única manera de mantener viva la verdad importante, la que no cabe en un acta ni en un registro oficial. La verdad importante aquí es esta. Un caballo al que llamaron del diablo porque nadie lo entendía, resultó ser de los que pertenecen al otro lado, al lado donde están la lealtad, la dignidad y esa clase de amor que no necesita decirse porque se demuestra cada mañana con los actos más simples, compararse en el corral y quedarse ahí, con la mano abierta y quieta, esperando. Don Refugio Ibarra lo entendió. El Chato Villegas lo entendió. Doña Consuelo lo entendió desde el primer día, aunque nunca lo dijo con esas palabras. Y ahora tú también lo sabes. Así que la próxima vez que escuches hablar de un caballo al que llaman del diablo, de un animal que tiran por indomable, de una bestia que mandó a 4 hombres al hospital y llegó a precio de carne a un rancho que lo necesitaba, acuérdate del retinto. Acuérdate de que a veces lo que el mundo llama problema es lo que a ti te faltaba. Y acuérdate de que la paciencia, esa virtud tan antigua y tan poco valorada, puede hacer lo que la fuerza nunca pudo. Te lo digo derecho, compadre. Esta historia no es de caballos, es de personas. El caballo nomás fue el pretexto que usó la vida para juntar lo que tenía que juntarse. Y con eso, amigo que andas escuchando, ya sea que estés en tu rancho, en tu camioneta por la carretera, o en tu casa con el café en la mano, te digo que por hoy es todo. Gracias por acompañarme en este rato, por darle tiempo a esta historia que merece ser contada y escuchada. Si te llegó algo de lo que escuchaste hoy, si te acordaste de alguien, de algún caballo, de algún corrido que merece su historia, escríbelo abajo en los comentarios. Esta comunidad la hacemos entre todos, y cada historia que dejan es una semilla que puede convertirse en el próximo relato. ¿Qué corrido quieren que contemos la próxima vez? ¿Cuál es ese caballo del que todo mundo habla pero nadie ha contado bien la historia completa? Díganlo abajo. Los leo todos, y el que más pidan, ese viene primero. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y no olviden, los caballos buenos no se olvidan, ni los hombres que supieron quererlos